Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Aquí os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos con nuestras reflexiones del Evangelio de Marcos de cada jueves y seguimos hablando de la llamada de Jesús a que la Iglesia viva vigilante y despierta. Hay un grito que se repite en el mensaje evangélico y se condensa en una sola palabra: vigilar. Una llamada a vivir de manera lúcida, sin dejarnos arrastrar por la insensatez que parece invadirlo casi todo. Una invitación a mantener despierta nuestra resistencia y rebeldía, a no actuar como todo el mundo, a ser diferentes, a no identificarnos con tanta mediocridad. Pero la pregunta es clave: ¿será posible eso? Y lo primero, tal vez sea aprender a mirar la realidad con unos ojos nuevos. Las cosas no son solo como aparecen en los medios de comunicación. En el corazón de las personas hay más bondad y ternura que lo que captamos a primera vista. Por eso es tan importante reeducar nuestra mirada, haciéndola más positiva y más benévola. Necesitamos aprender la benevolencia de Dios, porque todo cambia cuando miramos a las personas con más simpatía, tratando de comprender sus limitaciones, sus posibilidades. Es importante además no dejar que se apague en nosotros el gusto por la vida y el deseo de lo bueno. Aprender a vivir con corazón y querer a las personas buscando su bien. No ceder a la indiferencia. Vivir con pasión la pequeña aventura de cada día. No desentendernos de los problemas de la gente, sufrir con los que sufren, gozar con los que gozan. Y por otra parte puede ser también decisivo dar mucha más importancia a esos pequeños gestos que aparentemente no sirven para nada, pero que sostienen la vida de las personas. La realidad es que yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo hacer que junto a mí la vida sea más amable, más llevadera, que las personas respiren, se sientan menos solas, más acompañadas. ¿Es tan difícil, entonces, abrirnos al misterio último de la vida que los creyentes llamamos Dios? No estoy pensando necesariamente en una adhesión de carácter doctrinal a un conjunto de verdades religiosas, sino en esa búsqueda serena de verdad última, en ese deseo confiado de amor pleno que apunta directamente hacia Dios. Necesitamos despertar la esperanza. Alguien ha podido decir que en el siglo XX ha resultado ser finalmente un inmenso cementerio de esperanza. La historia de estos últimos años se ha encargado de desmitificar el mito del progreso, por ejemplo. No se han cumplido las grandes promesas de la Ilustración, porque el mundo moderno, si somos realistas, está lleno de crueldades, de injusticia, de inseguridad. Y por otra parte, el debilitamiento de la fe religiosa no ha traído una mayor fe en el ser humano. Al contrario, el abandono de Dios parece ir dejando al hombre contemporáneo sin horizonte último, sin meta, sin punto de referencia. Así los acontecimientos se van atropellando unos a otros, pero no conducen a nada nuevo. La civilización del consumismo en el que vivimos produce novedad de productos cada día, pero solo para mantener el sistema en el más absoluto inmovilismo. Los filósofos posmodernos ya nos advierten de que hemos de aprender a vivir en la condición de quien no se dirige a ninguna parte. Cuando apenas se espera nada del futuro, lo mejor es vivir al día y disfrutar al máximo del momento presente. Por eso se dice que es la hora del hedonismo, del pragmatismo, y una vez instalado en el sistema con cierta seguridad, lo inteligente es retirarse al santuario de la vida privada, disfrutando de todo placer ahora mismo. Por eso son pocos los que se comprometen a fondo para que las cosas sean diferentes. Esta crisis de esperanza, en la que pareciera que la consigna finalmente es sálvese quien pueda, está configurada por múltiples factores, pero probablemente tiene su raíz más profunda en la falta de fe del hombre contemporáneo y, eliminado Dios, pareciera que el ser humano se va convirtiendo cada vez más en una pregunta sin respuesta, en un proyecto imposible, en un caminar hacia ninguna parte. ¿No será que el hombre hoy está más necesitado que nunca del Dios de la esperanza?
ese Dios del que muchos dudan, al que bastante han abandonado, pero también el Dios en el que tantos siguen preguntando. Un Dios que puede devolvernos de verdad la confianza radical en la vida, que nos puede descubrir que el hombre sigue siendo un ser capaz de proyectos, de futuro. La Iglesia de verdad que no debería olvidar hoy esa responsabilidad de la esperanza, pues no es otra cosa que la misión que ha recibido de Cristo resucitado. Porque antes que lugar de culto, antes que instancia moral, la Iglesia tiene que entenderse a sí misma y vivir como una comunidad de la esperanza, como dijera aquel teólogo Jorge Moltmann. Una esperanza que no es una utopía más, que no es una reacción desesperada frente a la crisis o a las incertidumbres que estamos viviendo. Se trata de una esperanza fundada en Cristo resucitado. En Él, los creyentes, podemos descubrir el futuro último que le espera a la humanidad, el camino que puede y que debe recorrer el ser humano, la garantía última frente a los fracasos, frente a la injusticia, a la muerte, y por qué no decirlo así, el grito de Jesús que nos llama hoy a vigilar, como una llamada a despertar la esperanza.